Bien, entonces nos toca hoy estudiar a un filósofo llamado Duns Scotus. Bueno, el apellido ya nos dice de dónde viene, de Escocia. Y este filósofo que va a pasar a la historia como el doctor subtilis, el doctor sutil, se llama el doctor sutil porque ha hecho muchas distinciones formales de la filosofía. Claro, después de un grande como Santo Tomás, que ha podido captar la realidad de una manera complexiva y totalizadora, bueno, surge la pregunta, ¿qué hago? ¿O soy tomista o trato de hacer otra cosa? Y bueno, lo que hizo Scotus es darle una vuelta de tuerca a la filosofía, diciendo, bueno, la filosofía no solamente está encargada de explicar lo que es, sino que también la filosofía tiene que explicar aquello que pudo haber sido y aquello que puede llegar a ser. Fíjense, ¿no? O sea, el punto de partida de la filosofía ya no es el acto de ser en el ente, ¿no es cierto? El ente como acto finito de ser, sino que el punto de partida de la filosofía es la potencia. Es la potencia. ¿Qué significa la potencia? La posibilidad que tiene la realidad de actualizarse de una u otra manera. Por eso yo les decía entonces que el tema de la filosofía para Scotus es lo que las cosas son, pero todavía más lo que las cosas pudieron llegar a ser y lo que las cosas podrían llegar a ser, lo que pudieron llegar a ser y lo que podrían llegar a ser. Es decir, la potencia, ¿no? La posibilidad que tiene la realidad de ser de una u otra manera. Obviamente que si yo quiero estudiar no lo que las cosas son, sino lo que las cosas podrían llegar a ser, evidentemente que el análisis ya no parte de la realidad, ya no es un análisis fenomenológico, sino que es un análisis lógico, es decir, que la mente trata de dilucidar, de especular acerca de cómo podría llegar a ser la creación. Y en este sentido, Scotus se hace una pregunta. Scotus dice, yo quiero saber, quiero indagar si es que el universo, la creación, podría llegar a ser de una manera distinta a cómo es actualmente. Yo me quiero preguntar si Dios pudo crear el mundo de otra manera. Y esa otra manera supone también que Dios podría o pudiera haber creado el mundo de una manera contraria a la manera actual. Bueno, estas preguntas no son preguntas muy usuales, ¿no es cierto? Son preguntas que no nos hemos hecho. El que las repitió estas preguntas es Gottlob Leibniz, cuando habla de el mejor de los mundos posibles, ¿no? Dentro de esta pregunta, Scotus dice, efectivamente, lo que sostiene, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, es que en realidad la creación de Dios depende de unas leyes naturales que son leyes eternas,
Y son leyes eternas porque participan en su esencia del ser de Dios. Por ejemplo, nosotros pensamos que el universo, cuando es creado como algo distinto a Dios. Pero, sin embargo, las cosas del universo y el universo mismo son en virtud de participar del acto de ser. Son en virtud de participar del acto de ser. Entonces, cuando nosotros decimos que el universo es uno, esa unidad del universo participa en cierta manera de la unidad de Dios. Cuando decimos que el universo es bueno, decimos que participa en cierta manera de la bondad de Dios. Cuando decimos que la naturaleza es bella, decimos que participa en cierta manera de la belleza. Llamamos uno, bello, bueno, verdadero, real, y todos los atributos universales que pueden ser predicados a un grupo de cosas, a un género o a la totalidad de lo real. Realmente ese contenido no es arbitrario, sino que ese contenido depende del ser de Dios. Es decir, la unidad tiene una carga semántica que está sujeta a la unidad de Dios. A la unidad de Dios. Entonces no está disponible la carga semántica. Cuando yo digo ¿qué significa uno? Bueno, cuando yo entiendo lo que significa la unidad, en cierta manera estoy entendiendo la unidad de Dios por analogía. Cuando yo entiendo lo que es la belleza, en cierta manera estoy comprendiendo la belleza de Dios por analogía, porque la naturaleza es bella en virtud de participar de la belleza de Dios. Ahora, Santo Tomás entonces va a decir, siguiendo el famoso esquema que ustedes deben conocer, que se les preguntaba a los medievales, ¿Dios puede crear una piedra tan pesada y tan grande que él no pueda levantar? Esa es una pregunta que muchos ateos, a modo de trampa, nos hacen a los cristianos, ¿no? Te dicen, bueno, Dios puede crear una piedra tan grande que no la pueda levantar. Y si uno dice que no, que Dios no puede crear esa piedra, te dicen, entonces hay algo que Dios no puede hacer, que es crear tal piedra. Y si uno dice que Dios sí puede crearla, te dicen, bueno, hay algo que Dios no puede hacer, que es levantar tal piedra. De tal suerte que si uno acepta o si uno niega esa hipótesis, parecería que Dios no es todopoderoso. Santo Tomás resuelve el tema muy simple y dice, bueno, la imperfección no está dada en Dios. Cuando nosotros decimos que no es posible que Dios pueda crear esa piedra, la imposibilidad no está en Dios, sino en la piedra. No existe tal piedra, no puede existir tal piedra. O sea, no es un problema del poder de Dios, es un problema de la piedra. No puede tal piedra ser creada. Entonces, de ninguna manera, dice Santo Tomás, es una imperfección de Dios que Dios no pueda hacer ciertas cosas, porque Dios solo puede hacer aquello que es verdaderamente bueno y perfecto en gran manera. Y esto corresponde con el testimonio de las Sagradas Escrituras, cuando nosotros leemos que, acá tengo la Biblia, en el Génesis, ¿no? Dice, y vio Dios
que esto era bueno en gran manera, ¿no? Que su creación era buena en gran manera. Bueno, esta idea de que la creación de Dios fue buena en gran manera, significa que Dios no puede hacer las cosas de manera imperfecta. No porque a Dios le falte la perfección de hacer las cosas mal. Santo Tomás dice, en realidad, poder hacer las cosas mal no es una perfección. Es decir, uno no puede decir que Charly García es un mal músico porque no puede tocar mal la guitarra. En realidad, si Charly García dice, bueno, yo no puedo tocar mal la guitarra, porque siempre que la toco bien, uno no puede decir, bueno, Charly García es un cantante, es un músico incompleto, porque no puede tocar mal la guitarra. Bueno, Santo Tomás diría, es absurdo. Absurdo, no es una perfección tocar mal la guitarra, no es una imperfección hacer mal las cosas. De tal suerte que Dios solo puede hacer las cosas buenas y perfectas en gran manera, al modo de lo que Él es. Sin embargo, Escoto va a sostener esta mirada desde una perspectiva totalmente nueva, que va a cambiar las reglas del juego de la filosofía y de la cultura occidental, desde Escoto en adelante. Y es esta idea, dice Escoto, de que si Dios para crear está determinado por una ley, ¿no es cierto? Que en Santo Tomás esa ley es Dios mismo, ¿no es cierto? Es la perfección de Dios mismo. Dios no puede hacer algo que no sea digno de su perfección. Escoto dice, si Dios no puede crear el universo de otra manera, entonces Dios no es completamente libre, sino que Dios está determinado por una ley, es decir, la voluntad de Dios, la libertad de Dios, está tan determinada por esa ley que Dios no puede querer otra cosa. Es como que Él está determinado a querer una sola cosa y está determinado a hacer las cosas de una manera y no puede hacerlas de otra manera. Esta reflexión de Escoto, y hago un breve paréntesis, marca un hito en la historia de la filosofía porque ahí surge el modernismo y esta idea que hoy está muy en boga de que en realidad las cosas podrían ser de otra manera, ¿no? Es como que no está condenada la realidad a ser lo que es, sino que podría llegar a ser otra cosa. Es algo muy interesante, ¿no? Del pensamiento de Escoto, que imagínense ustedes hasta dónde ha llegado, que dicen, bueno, yo no estoy condenado a ser lo que soy, un varón, podría ser otra cosa, ¿no? Esta idea de que en realidad es posible que las cosas sean de otra manera. Bien, cerramos el paréntesis. ¿Cómo va a desarrollar Escoto su planteamiento del problema? Él va a decir, yo encuentro en la realidad dos formas de la voluntad, dice Scott, dos maneras que tiene la voluntad de ejecutarse, de realizarse. Él dice, la voluntas ut potentia ordinata, la voluntad como potencia ordenada, vayan anotando, ¿no? Y la voluntas ut potentia absoluta, la voluntad como potencia absoluta. ¿Y qué quiere decir esto? De que la voluntad puede
ejecutarse como potencia ordenada o como absoluta. La potencia ordenada es la capacidad que tiene la voluntad de acomodarse a un orden previamente establecido. O sea, la voluntad se ordena a una ley previamente establecida. Entonces, por ejemplo, yo quiero jugar al fútbol porque ya está establecido en qué consiste jugar al fútbol. Yo quiero ir a pasear porque yo ya sé qué significa ir a pasear. Yo quiero estudiar tal carrera porque yo sé qué significa estudiar tal carrera. Es decir, mi voluntad quiere algo que ya está establecido y que se ordena a la ley de eso que ya está establecido. Esa es la potentia ordinata, es decir, la potencia de la voluntad que se ordena a una realidad que ya está dada y que no está dada por la voluntad misma. Según este esquema, Escoto dice, efectivamente, Dios, para Santo Tomás, ha creado el universo según una potentia ordinata. Es decir, Dios ha querido el universo en base a una ley que ya estaba establecida, que es una ley eterna que Dios no eligió. Porque si es eterna, significa que ya fue dada y que Dios la toma como dada y la utiliza a esa ley, a ese orden, para crear el universo. Entonces, esta potentia ordinata justamente está determinada por una ley establecida y dice Escoto, a mí me resulta extraño que Dios para crear el universo hubiese estado determinado por una ley establecida. Porque como Dios es todopoderoso y soberano y libre, Él no tiene que estar determinado por ninguna ley, de ninguna manera, sino que toda ley está subordinada a su voluntad. Es decir, que Dios con su voluntad podría querer que la realidad fuese de otra manera, incluso contraria a la ley actual, y no habría ningún problema porque Dios es todopoderoso, todo lo puede y es soberano y es libre, de tal suerte que Él no está determinado por ninguna ley extrínseca. El problema de Escoto es que él no se da cuenta que esa ley eterna no es extrínseca a Dios, no es una restricción extrínseca a Dios, sino que esa ley eterna forma parte de la perfección de Dios mismo. Eso Escoto no lo entiende. Escoto piensa que si la voluntad de Dios está determinada por una ley que su voluntad no puso, entonces, de alguna manera, la voluntad de Dios está ordenada a una ley externa y por lo tanto está determinada y por lo tanto no es libre verdaderamente. Entonces, Escoto va a desarrollar el segundo concepto de voluntas ut potentia absoluta, la voluntad como potencia absoluta. ¿Qué dice entonces ahí Escoto? Que después muchos teóricos como Carl Schmitt, como Giorgio Agamben, y como tantos otros van a tomar de Escoto, ¿no? El mismo Kant, bueno, Hegel. Dice Escoto, Dios puede querer, ¿cierto?, con su voluntad algo que esté en concordancia con la ley que él mismo ha establecido. Por ejemplo, dice Escoto, Dios ha determinado que la salvación provenga de Jesucristo, ¿no es cierto?, y que todos aquellos que creen en Jesucristo y que cumplen con su palabra sean salvos. Bueno, Dios puede querer salvar a alguien a través de esa ley que Él mismo ha establecido. Y entonces Dios, si quiere salvar a alguien a través de Jesucristo, Él estaría moviéndose bajo la ley de la potentia ordinata. Pero
dice Scotto, Dios podría llegar a querer salvar al hombre de otra manera, que no tenga que ver con la gracia y con la fe. ¿Por qué? Y porque Dios podría querer salvar al hombre a través de una potencia absoluta. ¿Qué es la potencia absoluta? Es la capacidad que tiene Dios de querer algo al margen de la ley que Él mismo ha establecido, sino que Él, como es soberano, desea realizar su voluntad al margen de lo que Él ha establecido, porque, dice Scotto, Dios no está sometido a la ley que Él mismo ha establecido. Dios está por encima de la ley que Él mismo ha establecido. Y esto nos parece razonable, ¿no? Es decir, la ley de Dios está hecha para aquellos seres que están por debajo de Dios. Dios no está obligado a cumplir con su ley. ¿No? Dios dice un montón de veces, no matará, y sin embargo en la Biblia Dios aparece matando a mucha gente, porque es Dios el que da la vida y Dios el que la quita. Entonces Scotto dice, claro, ¿por qué Dios dice en su decálogo, no matarás? Y sin embargo Dios mata, porque Él está por encima de su ley. Ahora, si Él tiene la capacidad de actuar al margen de su ley, significa que Dios puede obrar de otra manera a la potencia ordinata. ¿Qué es la potencia absoluta? Bien, ¿qué es la potencia absoluta entonces? Es la capacidad que tiene el soberano de querer una nueva realidad al margen de la ley ordenada y con ese nuevo querer establecer una nueva ley. Es decir, el rey, el soberano, en virtud de un nuevo querer, establece una nueva ley. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el rey en una comarca dice, bueno, yo desde ahora declaro que el sábado es un día de descanso. Perfecto. Es ley en la comarca entonces que el sábado es día de descanso. Pero resulta que pasó un año y el rey dice, realmente yo quiero descansar también el domingo. También el domingo. Bueno, parecería que entonces este rey está actuando de manera desordenada, porque no se está ordenando a la ley que él mismo ha establecido. Y sin embargo, dice Scotto, no es cierto que actúe de manera desordenada, porque él que es rey, con querer una nueva realidad, instala una nueva ley. Entonces, el que es soberano no puede nunca actuar de manera desordenada, porque en virtud de querer algo que esté al margen de la ley que él mismo ha establecido, con su nuevo querer establece una nueva ley. Entonces, si este rey quiere descansar el domingo, pues bien, desde ahora en más ya es ley entonces que también se descansa el domingo. Y si este rey quisiera derogar esa ley y descansar el lunes, pues bien, este rey, dice Scotto, nunca obraría de manera desordenada porque con su nuevo querer establecería una nueva ley. ¿Esto qué significa en el pensamiento de Scotto? Que bueno, que si Dios quisiera crear el universo de otra manera, el universo estaría ordenado, no sería un universo desordenado, porque este orden de cosas no es el único orden posible. Otra vez hablo el paréntesis, se dan cuenta cómo va surgiendo el progresismo, el modernismo, en esa estructura de pensamiento de Scotto, es decir, no necesariamente las cosas tienen que ser como son.
las cosas podrían ser de otra manera, ¿no? Entonces, la voluntad del hombre no está condenada a ser ordenada, es decir, a ordenarse la voluntad a la ley que está establecida en la naturaleza. El hombre podría, si quiere, crear un nuevo orden. La voluntad del hombre puede crear un nuevo orden y establecer un nuevo orden mundial, y en ese orden mundial el hombre actuaría de manera ordenada porque actuaría en conformidad con ese nuevo orden que él mismo ha establecido como soberano. Cierro paréntesis, qué interesante, ¿no? Entonces, notar que el hombre no está condenado para Escoto a querer lo que ya está ordenado, sino que con el querer del hombre, él puede crear otro orden distinto, un nuevo orden mundial. Fíjense, este tema que parecería que es del siglo XXI, como ya está presente en el siglo XIII, ¿no? En el siglo XIV. Siglo XIV. Entonces Coto dice, claramente, si Dios tiene la potestad de querer otra realidad y actuar en conformidad con ese querer nuevo, entonces Dios tiene una potencia absoluta, es decir, esa potencia no está determinada por ninguna ley, sino que su voluntad tiene la capacidad y la potencia de crear nuevas leyes y ordenar la realidad de otra manera. Entonces, si Dios quiere que 2 más 2 sea 8, pues bien, esa será la nueva ley. Y todo aquel que se ajuste a esa ley que Dios ha establecido actuará de manera ordenada con esa nueva ley. Es decir, la voluntad de Dios no está determinada por ninguna ley, sino que, por el contrario, todas las leyes están sometidas a la voluntad de Dios. A esto nosotros le llamamos el voluntarismo de Scott, porque todo orden, toda realidad dependen en última instancia de la voluntad de Dios. Y yendo al análisis, entonces Coto dice, no es que el hombre quiera las cosas porque son buenas. El hombre que está en posición de rey, de soberano, no quiere las cosas porque son buenas naturalmente, sino que como él está, el hombre, en una posición de autoridad, en el caso de la metáfora del rey, por ejemplo, el rey no quiere descansar el sábado porque es ley, sino que es ley descansar el sábado porque el soberano lo quiere. El soberano no quiere ayudar al pobre porque es ley, sino que es ley ayudar al pobre porque lo quiere el soberano. En última instancia, la explicación a por qué las cosas son así, porque el soberano lo quiere. ¿Por qué las cosas están prohibidas? Porque el soberano no las quiere. En última instancia, el voluntarismo resuelve en la voluntad del soberano toda la realidad. Toda la realidad. Bien, nosotros vamos entonces a establecer dos leyes, ¿no? Vamos a establecer dos leyes para poder hacer inteligible el asunto. A ver si escribimos acá y ya les paso yo para que puedan ver. Bonum quia volitum. Volitum quia bonum. ¿Sí? Bonum quia volitum, volitum quia bonum. Bueno, vamos a hacer un contrapunto con la tesis de Santo Tomás y la de Scott.
Santo Tomás dice, volitum quia bonum. Las cosas son queridas en virtud de que son buenas. Es decir, Santo Tomás dice, lo que mueve a la voluntad es el bien. Es lo que le hace bien, ¿no? O sea, la voluntad desea el bien, está hecha para el bien. Por ejemplo, el bien puede ser objetivo o subjetivo. ¿Cuándo el bien es subjetivo? Cuando es un bien para mí, pero no es un bien íntegro, sino que eso que me hace bien a mí daña a los demás. Pero es un bien, o sea, lo que mueve a la voluntad es el bien subjetivo de que eso que va a realizar el hombre le hace bien al individuo, por más que sea un bien desordenado, un bien no íntegro, pero es un bien, ¿sí? Es un bien. Por ejemplo, al ladrón le hace bien tener dinero y el ladrón quiere robar porque le hace bien tener dinero. El problema no es tener dinero, el problema es el medio por el cual él consigue lo que le hace bien. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve al ladrón a robar? Lo bien que le hace tener dinero. Así como al violador le hace bien satisfacer su placer, lo que lo mueve es la satisfacción de su deseo. Y lo que lo mueve al mentiroso es cumplir con su cometido a través de la mentira. Porque le hace bien cumplir con su cometido. Bueno, eso que plantea, ¿no es cierto? Santo Tomás dice, la voluntad siempre quiere el bien, claro. El bien, cuando es un bien ordenado, cuando es un bien jerarquizado e íntegro, bueno, es un bien objetivo. Por ejemplo, ser buen padre, ser un buen profesor, ser un buen amigo, ser honesto, ser sincero, ser íntegro. Bueno, eso es un bien. ¿Y por qué la voluntad desea obrar bien? Porque es bueno obrar bien. Entonces las cosas son queridas, volitum quia bonum, las cosas son queridas porque son buenas, porque la voluntad tiende al bien, naturalmente. ¿No? La voluntas ut natura tiende al bien. La voluntad como naturaleza está hecha para el bien. En cambio, Escoto dice, las cosas son buenas en la medida en que son queridas por alguien. No hay cosas que son buenas por naturaleza y que son malas por naturaleza. Son buenas en la medida en que la autoridad las dispuso de esa manera y son malas en la medida en que la autoridad las prohibió, ¿no? Prohibita quia mala, dice Santo Tomás. Dios prohíbe matar porque matar es malo. Dios prohíbe robar porque robar es malo. Dios prohíbe mentir porque mentir es malo. Prohíbe adulterar porque adulterar es malo. En cambio, Coto dice, Dios ha dispuesto que las cosas sean malas y simplemente la razón es porque Él las prohíbe. Dios puede mandar a que matar sea bueno y entonces matar sería bueno, como cuando Dios de los ejércitos, Yahvé Rafa, manda a matar a los filisteos. ¿Para los judíos es bueno matar a los filisteos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo manda, dice Escoto, ¿no? Es interesante porque esto nos remite mucho al pensamiento bíblico, ¿no? Y a esta idea de que en realidad este mismo Dios que manda a no matar, a los judíos les pide que mate a los filisteos. Entonces, Escoto se agarra la cabeza, ¿no? Y lee la Biblia y dice, pero Dios dice, no matarás, y después condena a Saúl porque no mata al rey. Y Saúl pierde su reino por no matar al rey.
lo termina matando Samuel. Entonces, Escoto dice, bueno, ¿por qué se da esta situación? Claro, porque matar es malo cuando Dios lo prohíbe y matar es bueno cuando Dios lo manda. Fíjense de peligroso el razonamiento de Escoto. O sea, el razonamiento de Escoto podría fundamentar un terrorismo cristiano o un terrorismo islámico, ¿no? De que, bueno, el sicario, el kamikaze, dice, bueno, Alá me mandó a matar, entonces es bueno matar porque estoy cumpliendo con la voluntad de Alá. Esto es muy curioso porque Santo Tomás dice, siempre matar es malo, intrínsecamente malo, y siempre decir la verdad es bueno, intrínsecamente bueno. Es decir, Santo Tomás dice, las cosas que Dios las manda a hacer, las manda a hacer porque son buenas por naturaleza. Siempre es bueno cumplir con la ley de Dios y siempre es malo violar y prohíbe las cosas que prohíbe porque son malas. Fíjense, el objetivo último de por qué Dios manda una cosa para Santo Tomás es que hay cosas que son buenas, por naturaleza son buenas, eternamente buenas. Y no son buenas porque Dios las quiere, sino que Él las quiere porque son buenas. Entonces, el reducto último de la explicación de por qué las cosas son como son en Santo Tomás es la ley eterna. Las cosas son buenas porque son buenas, en sí mismas buenas. En cambio, la explicación del por qué las cosas son así en Escoto remiten en última instancia en su voluntad. Entonces Escoto dice, bueno, ¿por qué? Si alguien me pregunta, ¿y por qué yo tengo que decir la verdad? Y bueno, Escoto dirá, porque Dios lo manda. Ahora, ¿yo estoy condenado a decir la verdad o Dios podría llegar a querer que la mentira sea buena? Escoto dice, Dios podría llegar a querer que la mentira sea buena y sería bueno mentir. ¿Y por qué es bueno mentir? Y porque Dios lo quiere. ¿Y por qué es malo decir la verdad? Porque Dios lo prohíbe. Entonces volvemos al mismo esquema. Mala, quia prohibita, las cosas son malas porque Dios las prohíbe en su potencia absoluta, que es el esquema de Escoto, y el de Santo Tomás es prohibita quia mala. Las cosas están prohibidas porque son malas por naturaleza. Bueno, este pensamiento que se da en el seno de la potencia absoluta de Dios se va a trasladar en el Senati, ¿quiere hacer una pregunta? No, profe, no sé qué toqué, yo todavía estoy con esta tecnología, no sé qué toqué y puse eso, pero no, profe, estaba escuchándolo y toqué algo aquí que quedé así. Bueno, aprovecho para saludarla y mandar un abrazo grande. Gracias, profe, igualmente, muy bueno escucharlo. Igualmente, Prese. Bueno, ¿dónde estábamos? Decíamos entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, a ver. Bueno, Mariela, Dana o Jorge, si tienen alguna pregunta, alguna duda, así vamos a otro tema. Sí, volviendo un poquito al tema de Dios está por encima de su ley, ¿sí? Vos me decías que como que el progresismo no es desde ahora, sino que está desde siempre, ¿no? Bueno, algo así. Yo te pregunto, estas personas que se dicen progresistas, ¿pueden pretender estar también por encima de sus propias leyes? Claro, no sé si me explico. Por supuesto. Porque, no sé, me parecía, ¿no? No, por supuesto. El mismo Alberto Fernández que dijo que lo más importante era salvar la vida
cuando nos encerró por la cuarentena, es el mismo que mandó la ley del aborto. Claro. ¿Sí? ¿Por qué era bueno salvar la vida en la cuarentena? Porque el presidente lo quiere. Sí, ¿Por qué es tal bueno cual. quitar el aborto? Porque el presidente lo quiere. Entonces, ¿cómo razona el progresista? Las cosas son buenas en la medida en que la jefa lo quiera. Las cosas son malas en la medida en que la jefa los prohíba. Las cosas son buenas en la medida en que el presidente lo quiera. Las cosas son malas en la medida en que el presidente las prohíba. Yo no tengo que pensar nada. Yo simplemente tengo que resolver. ¿Quién tiene la potencia absoluta? La tiene la jefa. Ah, bueno, entonces todo lo que mande la jefa es bueno. Y todo lo que prohíba la jefa es malo. Todo lo que mande el presidente es bueno y todo lo que prohíba el presidente es malo. Yo no necesito pensar qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Yo lo único que tengo que resolver es quién está proponiendo esta ley. Ah, esta ley la propone Cristina. Ah, entonces es buena. Entonces la ley es buena. Che, pero ¿no querés estudiarla la ley para saber si realmente es debido y conveniente y adecuado y es justa la ley? No me interesa. Si la propone la jefa, esa ley es buena, porque ella tiene la potencia absoluta, es decir, ella tiene la capacidad de instalar. En el 2010, Cristina estuvo en contra del aborto, y era bueno estar en contra del aborto. ¿Por qué? Porque la jefa lo manda. En el 2018... a favor del aborto. O sea que cada uno se adapta al momento en el que vive y piensa de acuerdo a la situación, a la circunstancia. No, bueno, pero no es la situación o la circunstancia, ¿no? Es la voluntad del que tiene la soberanía. La explicación no es la circunstancia ni el momento, sino la voluntad del soberano. O sea, lo que se pregunta el progresista es ¿quién tiene la potencia absoluta? Yo reitero, porque hay gente que se sumó hace poco, hay dos tipos de voluntad. La voluntad, la potencia ordenada, que es la voluntad que se adhiere a una ley establecida, y la potencia absoluta que funda una nueva ley con su querer. El soberano tiene potencia ordinata, por la cual él puede ajustarse a la ley que él mismo estableció, y tiene potencia absoluta por la cual él puede fundar una nueva ley queriendo un nuevo orden, ¿no es cierto? Esto en política se va a trasladar a lo que se llama el absolutismo monárquico. Porque el absolutismo monárquico supone que la voluntad del soberano es ley absoluta. Por ejemplo, Luis XIV dice, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Entonces todo lo que quiere el soberano, el rey, es voluntad divina, es algo que debe ser cumplido necesariamente. Es ley. La voluntad del rey es ley, ¿no es cierto? De hecho, en la época de Enrique VIII, el fundador del anglicanismo, se decía cuius regius eius religius. O sea, cuya religión del rey es la religión del pueblo. El pueblo tiene que practicar la religión que practica el rey, porque la voluntad del rey es absoluta, soberana. Entonces en Inglaterra, si el rey era católico, todo el pueblo tenía que ser católico, y si eras protestante eras perseguido. Por ejemplo, perseguían a los hugonotes, a los puritanos. Por eso terminaron fundando los puritanos, los padres peregrinos terminaron fundando Estados Unidos, porque fueron perseguidos por la reina de Inglaterra. ¿Sí? Y cuando el soberano era protestante, estaba prohibido ser católico, ¿no? Cuius regius eius religius. La religión del rey es la religión del pueblo. Bueno, fíjense ustedes que el voluntarista no necesita pensar. Si yo te pregunto, y vos sos voluntarista, ¿por qué es
bueno? ¿Por qué es bueno decir la verdad? ¿Y porque lo manda la ley? ¿Y por qué es prohibido robar? Porque la ley lo prohíbe. Santo Tomás respondería de otra manera. Santo Tomás diría, es bueno decir la verdad porque la comunicación supone que hay algo en común. La palabra comunicación viene de común. Entonces, si un individuo no le dice la verdad a otro individuo, no hay comunicación. Y al no haber comunicación, se rompe el vínculo social. Y al romperse el vínculo social, ya no puede haber vida comunitaria. Y al no haber vida comunitaria, la vida se hace imposible. Entonces, Santo Tomás trataría de dar una explicación racional de por qué decir la verdad es bueno y por qué mentir es malo. ¿Por qué? Porque Santo Tomás entiende que siempre decir la verdad es bueno y es bueno por naturaleza. ¿Se dan cuenta? En cambio, Escoto, como supone que decir la verdad es bueno porque Dios lo quiere, simplemente, no necesita pensar. Lo único que se tiene que preguntar el voluntarista es quién tiene la voluntad absoluta. Vamos al derecho. Vamos al derecho. Nosotros en el derecho tenemos dos escuelas de pensamiento. El jus viene de justitia, de justicia, ¿no? El jus, el derecho. El jus naturalismo y el jus positivismo. ¿Qué sostiene el jus naturalismo? El jus naturalismo dice que la fuente del derecho es la voluntad de los legisladores, en el caso de la ley positiva, pero la ley fundamental es la ley natural. Es decir, hay cosas que están bien por naturaleza y hay cosas que están mal por naturaleza. Hay cosas que son justas por naturaleza y cosas que son injustas por naturaleza. Entonces, la fuente de los derechos humanos es la naturaleza humana. Sostiene el jus naturalismo. Entonces, es imposible que aquello que va en contra de la naturaleza humana se llame justo. Es posible que la ley positiva mande algo que vaya en contra de la naturaleza humana. En este caso, la ley positiva es la ley escrita. Vamos a suponer que esta sea la Constitución o el Código Penal. Una cosa es lo que está escrito en la ley positiva y otra cosa es lo que es de derecho natural. ¿Es un derecho natural el respeto a la vida? Sí. Bueno, pero nosotros ahora en el Código Penal tenemos que la ley manda, ¿no es cierto?, que es un derecho a abortar. Bueno, entonces la ley positiva y la ley natural están en contra una de otra. ¿Qué sostiene el jus naturalismo? Que si la ley positiva manda a violar un derecho natural, esa ley positiva es injusta. Es posible que una ley positiva sea injusta en cuanto que no refleja un derecho natural. En cambio, el jus positivismo sostiene que el derecho natural no existe, que la única fuente de derecho es la voluntad de los legisladores. Entonces se pregunta el jus positivismo, que es el padre de la socialdemocracia. El jus positivismo se pregunta y dice, bueno, en realidad, el padre de esta teoría es Kelsen, ¿no? Kelsen, el jus positivismo. En realidad, las cosas son buenas y son justas en la medida en que hay una deliberación, al estilo de razón procedimental de Habermas, hay una deliberación en el Congreso que representa al pueblo, y esa deliberación plantea que es bueno, ¿no es cierto?,
que es buena esta ley. Qué sé yo, la ley de identidad de género, por ejemplo. ¿Por qué es buena la identidad de género? Y porque fue querida por los legisladores. Y esos legisladores representan la voluntad del pueblo, el consenso del pueblo. De tal suerte que, ¿por qué es buena la ley de identidad de género? Porque el pueblo la quiere. Y es ley porque el Congreso la quiso. El Senado la quiso, la aprobó. Entonces, la fuente del derecho para el ius positivista es la voluntad del pueblo, cuando es populista, la voluntad de los legisladores, cuando es demócrata, la voluntad del soberano, cuando es monárquico. ¿Se entiende? Entonces, ese fue el problema en la época de los nazis. Porque en la época de los nazis, bajo la ley de la obediencia debida, todo alemán funcionario que no cumplía con el propósito del Führer, que era trasladar y matar a los judíos, estaba violando la ley. Entonces, por ejemplo, en el juicio a Eichmann decía, yo estaba cumpliendo con la ley. A mí el Führer, el presidente de la nación, el soberano, me mandó a realizar estas acciones, a trasladar en trenes a los judíos a los campos de concentración. ¿Y cómo ustedes me van a pedir que yo vaya en contra de la ley, en contra de mi patria? Yo estaba cumpliendo con la ley. Y lo mandan a Kelsen a hacer el juicio a Nuremberg, o sea, a juzgar a los nazis. Y Eichmann, y Kelsen dijo, yo no puedo juzgar a los alemanes, porque su constitución y sus leyes respaldaban lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo algo que era legal. Y como era legal, era justo. Porque es justo aquello que la ley manda y es injusto aquello que la ley prohíbe. No hay una instancia superior a las leyes escritas, dice Kelsen. Entonces, para poder juzgar a los nazis, tuvieron que apelar al derecho natural. Hay algo por encima de las leyes escritas que nos imprime a nosotros un deber. Nosotros estamos mandados a desobedecer una ley injusta. Y estamos mandados a cumplir con la ley natural por más que la ley escrita lo prohíba. Si la ley escrita prohíbe predicar el Evangelio, y nosotros sabemos que debemos predicar el Evangelio, nuestra obligación es violar esa ley. Y si la ley positiva manda a abortar a un médico, y el médico sabe que es indebido abortar, él está obligado a violar ese mandato. Porque la ley natural es superior a la ley positiva. Ahora, la ley positiva es voluntarista, porque supone que algo es justo solamente porque la ley lo quiere. La voluntad de los legisladores ha impreso en la ley que esa ley es justa. Y es justa porque es querida. Y algo es injusto porque es prohibido. Ese voluntarismo se traslada, por ejemplo, en el aborto, que si la madre lo quiere al niño, ese niño tiene derecho a vivir. Y si ella no lo quiere, ese niño no es persona. ¿De qué depende que tenga o no tenga derechos? De que ella lo quiera. Entonces, la voluntad de la mujer es la fuente del derecho a la vida. Esta idea de que la voluntad es la fuente del bien o del mal es el voluntarismo antropológico, el voluntarismo ético, el voluntarismo jurídico, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es bueno? Porque el pueblo lo quiere. No hay cosas buenas en sí mismas. Son buenas en la medida en que hay un pueblo que las quiere. Por eso la idea esta del consenso es crear a través de los medios de comunicación la falsa ilusión de que todo el pueblo quiere las leyes que sostiene el progresismo, de que son la inmensa mayoría de los argentinos los que están pidiendo lo que ellos piden. Crean ese falso consenso, ¿no?
de que todos somos feministas, de que todos somos progresistas, de que todos queremos la ley de género. Por eso si alguien en la televisión se demarca de esas leyes, tiene que ser atacado o tiene que ser censurado, porque pone en jaque ese pseudo consenso global. Es muy peligroso sostener que las cosas son buenas porque alguien las quiere y son malas porque alguien las prohíbe. Porque el que está en el poder puede querer cualquier cosa, como lo hizo Hitler, por ejemplo. Es imposible no caer en lo arbitrario si se sostiene el voluntarismo. El mismo pueblo puede querer autosuicidarse. Por ejemplo, que eso para mí, votando a Macri, el pueblo se suicidó. El pueblo puede equivocarse, la voluntad del pueblo no es absoluta y no es inmaculada, ¿no es cierto? No es inerrante. Cuando nosotros decimos que las cosas son buenas en virtud de participar de una ley eterna, y podemos dar razones de por qué es bueno comportarse de tal manera y por qué es malo comportarse de otra manera. Esa explicación inteligible se remite a que nosotros queremos las cosas que son buenas por naturaleza, y al estudiar la naturaleza de las cosas, entendemos realmente por qué es bueno ser de una manera y no ser de otra manera. O sea, la explicación de por qué es bueno o malo cierta conducta depende de la naturaleza de las cosas, que puede ser inteligida y puede ser querida por la voluntad. La voluntad puede querer aquello que la inteligencia conoce como bueno. Para el voluntarismo, solamente las cosas van a ser buenas en la medida en que alguien que tenga la potencia absoluta las quiera. Entonces, por eso hablan, ¿no es cierto?, del consenso global, la socialdemocracia, el pueblo, el populismo, el jefe, el Führer, en el caso, qué sé yo, de la Rosa Luxemburgo, ¿no es cierto?, del Calafate, por ejemplo, que ya saben de quién estoy hablando, siempre se resuelve qué es bueno y qué es malo en virtud de haber declarado o decretado quién tiene la potencia absoluta para resolver la justicia o la injusticia de las cosas. Eso es realmente muy peligroso, no es racional. Obviamente, ¿cómo yo voy a sostener que eso es bueno porque ella lo quiso? No tiene sentido. No, lo que pasa es que ella representa el peronismo, entonces todo lo que ella quiere es bueno porque ella representa los intereses del peronismo. Entonces ser gorila es estar en contra de Cristina, por ejemplo. Bueno, ¿cómo les podría decir yo? Ustedes se dan cuenta que no es para nada racional, se dan cuenta que no tiene razonabilidad cuando ustedes hablan con un kirchnerista, por ejemplo. El kirchnerista como que no tiene muchas explicaciones para darles, porque simplemente ellos sienten que tienen que ser fieles con Cristina. Cristina siempre estuvo en contra del Fondo Monetario, hoy está a favor. Hoy hicieron acuerdos con el Fondo Monetario. Hace 5 años era bueno combatir al Fondo Monetario y hoy es bueno estar a favor del Fondo Monetario. ¿Por qué? Y porque antes la jefa lo prohibía y ahora la jefa lo quiere. Entonces lo que antes era malo, ahora es bueno. ¿Por qué? Porque la jefa lo prohibía y ahora la jefa lo quiere. Sí, pero vos sos bruto, no sabés pensar. Hace 5 años, Cristina le subió las retenciones a la oligarquía. Y era bueno subirle las retenciones a la oligarquía. Ahora, Alberto Fernández le bajó las retenciones a la oligarquía. Ahora, es malo subirle las retenciones a la oligarquía. ¿Por qué antes era bueno subirle las retenciones a la oligarquía y ahora es malo subirle las retenciones a la oligarquía?
porque antes estaba mandado por la jefa y ahora está prohibido por el jefe, que es Alberto Fernández. El mismo kirchnerista hoy defiende lo que antes atacaba y hoy ataca lo que antes defendía. Ahora, ¿por qué el mismo militonto puede hoy atacar lo que antes defendía y defender lo que antes atacaba? Porque la jefa tiene la potencia absoluta. La jefa, con su querer, instala una nueva ley. Y lo que antes era peronista defender, hoy es peronista atacar. Entonces el kirchnerista puede defender lo que Perón combatía, que es la ley del aborto, y atacar lo que Perón defendía. Es absurdo que alguien se sienta peronista defendiendo lo que Perón odiaba y atacando lo que Perón amaba. Ahora, ¿por qué se hace eso? Y porque ahora el peronismo lo lidera Cristina, de la jefa. ¿Por qué? Y porque las cosas son buenas en virtud de que el que está en el poder las quiera, y son malas en virtud de que el que está en el poder las prohíba. Bueno, pero eso no es pensar. Si vos dependés para defender algo de que tu jefa lo quiera, entonces vos no necesitas pensar. Que te manden una revista por mes donde te dan el decálogo de lo que tenés que defender y el decálogo de lo que tenés que atacar. Ya no pienses más. Porque si para pensar por vos mismo te vas a enfrentar a la jefa, y enfrentarse a la jefa es ser gorila, entonces pensar te hace gorila. Ser gorila es pensar. No tenés que pensar, porque pensar te puede enfrentar a la jefa. Vos no tenés que pensar. Vos con tu voluntad militante tenés que ser un fiel defensor de todas las cosas que proponga tu jefa. Y eso es voluntarismo. ¿Por qué? Porque vos no te preguntás qué es bueno verdaderamente, qué debo hacer verdaderamente, qué es justo, qué conducta es justa, qué derecho es legítimo, qué ley es justa, qué ley es injusta. Eso vos no lo tenés que pensar, porque eso no se resuelve pensando, eso se resuelve militando. Entonces ustedes van a ver que la izquierda no necesita la ciencia, ni el pensamiento, ni la reflexión, sino la militancia. La izquierda te dice, no me importa lo que dice la ciencia, no me importa lo que dice la embriología, no me importa lo que dice. Yo sé que la ciencia dice que hay vida desde la concepción, pero no me importa. No me importa. No tiene sentido para mí lo que dice la ciencia, porque yo quiero ese derecho. Y alguien razonable dice, che, pero eso no es un derecho, va en contra de la vida humana. La vida humana es un derecho natural. Y no, bueno, pero yo quiero que la ley refleje lo que yo necesito para vivir bien. Sí, pero la ley positiva no puede ir en contra de la ley natural. No me importa lo que dice la ciencia, no me importa. Nos importa nuestra voluntad, nuestra militancia, nuestro tesón. Por eso es el voluntarismo, esa militancia de el tesón, el empeño y la tosudez, de todo el tiempo estar proponiendo y proponiendo en los medios y en los libros, y publican libros y revistas, y están en un medio y están en otro medio, porque es a través de la voluntad. Bueno, esta idea de que no existe la ley injusta, porque la ley debe ser el reflejo del pueblo, debe ser el reflejo de este consenso global del que hablaba Habermas y Marcuse. Bueno, es toda una ficción. Frente a ese esquema de que todos estamos de acuerdo en que hay que progresar hacia la modernidad, hacia el laicismo, hacia el ateísmo, hacia la degeneración, hacia la pérdida de valores, hacia el olvido de Occidente, como que parecería que todos estamos de acuerdo en que eso es así. Y el que no está de acuerdo es un enemigo de la historia, es el que está en la retaguardia, ¿no? Está en la retaguardia. Nosotros los progresistas estamos en la vanguardia, en la cresta de la ola. Ustedes están en la retaguardia.
¿Y por qué están en la retaguardia? Porque los que estamos en la retaguardia decimos, ojo, que no toda ley es razonablemente justa. No se le puede llamar justicia a toda ley que proponen ustedes. No tiene sentido. Porque nuestro criterio para llamarle algo bueno y algo malo es la naturaleza de las cosas. Cuando se deja de hablar de la verdad y de la naturaleza de las cosas, entonces el reducto último del derecho y de la verdad es la opinión, la subjetividad y la voluntad de los particulares. Entonces, si no hay verdad, triunfa la interpretación del más fuerte. Si no hay derecho natural, triunfa la voluntad del más fuerte. Entonces, ¿qué es verdadero? Lo que impone la interpretación del fuerte. ¿Qué es justo? Lo que impone la voluntad del más fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay nada más democrático que la verdad. No hay nada más democrática que la naturaleza. Porque si algo es derecho natural, no hay ley positiva que pueda cambiarlo. Ninguna ley positiva puede hacer que lo malo se convierta en bueno. Ninguna ley positiva puede hacer que lo bueno se convierta en malo. Siempre va a estar mal quitar la vida. Y siempre va a ser una ley y un deber respetar la vida. Eso no depende de lo que quiera el legislador. Don del magistrado, no es un don. Cuando Cristina dice nosotros estamos dando derechos a la gente. El presidente no me da derechos. Yo tengo mis derechos. No los tengo porque me los dio el presidente. El presidente lo que hace es reconocer mis derechos naturales, no que me los da. Yo no le debo a Perón mis derechos. Perón los reconoció a mis derechos, pero no me los dio. No es que yo tengo esos derechos porque Perón me los dio. Lo que hizo el peronismo fue reconocer los derechos humanos que ya están inscritos, ¿dónde? En la naturaleza humana. La fuente última de los derechos del hombre es la naturaleza del hombre. El problema es que este progresismo ya no habla de naturaleza y ya no habla de verdad. Entonces, como no hablan de naturaleza, son positivistas. Y el positivismo es la filosofía del derecho de la socialdemocracia, no es la filosofía del derecho del peronismo. Y como no hablan de verdad, son posmodernos. Y la posmodernidad es la filosofía de la socialdemocracia, no es la filosofía del peronismo. Entonces nadie se puede llamar peronista si es positivista y posmoderno. Porque el positivismo y la posmodernidad son la filosofía de la socialdemocracia, que no tiene nada que ver con el peronismo, es la antítesis del peronismo. Bueno, nada, eso era lo que les quería transmitir. Yo sé que es un tema muy complejo, ¿no? Así que bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor me la hace. Nada, o algún aporte, algo que le haya surgido en la exposición, sería bueno que lo comente. Nati, Mari, Dana, Jorge. ¿Todo ok? ¿Se entendió Okay. todo? ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. El progresista, ¿se escucha, no? Sí, Jorge, sí. El progresista va a decir que el concepto de naturaleza, como vos lo planteás como si fuera algo externo, que uno, digamos, tendría que tomar en cuenta no el derecho positivo, sino el derecho natural de lo que son esencialmente las cosas, va a decir que ese concepto de naturaleza es un concepto totalizador que debe ser deconstruido, porque también sí. fue impuesto por alguien. Así es. Entonces yo veo que hay un problema ahí porque, por ejemplo, no se puede hablar en ninguna de las dos, en ese caso, de valores morales objetivos, ponele, ¿no? Porque si siempre hay alguien que
que construye un concepto totalizador, ya sea el concepto de naturaleza o el concepto de la socialdemocracia, siempre existe la posibilidad de construirlo. Entonces, como la deconstrucción es un proceso al infinito, no hay posibilidad de establecer ningún criterio de verdad, ni de naturaleza, ni de probabilidad, sino que siempre tenemos que estar, digamos, flotando en el aire para esta gente. ¿Cómo se le puede responder a ellos? Estás equivocado ahí. Por ejemplo, yo te pregunto y te digo, ¿cuáles son las características esenciales del ser humano? Y vamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, el ser humano es un ser, tírame, atributos del ser humano. Racional. ¿Qué más? Que bueno, que el racional implica que tiene todos los conceptos de voluntad, sentimiento, no sé, comparte con otros sujetos en las comunidades. Social, racional, político, tiene un valor intrínseco, individual. ¿Es un ser viviente o no? Es un ser viviente. Exacto. Bueno, ¿vos conocés algún ser humano que no sea un ser viviente, que no sea un ser racional o que no sea un ser social? No, obvio que no. No. Bien. Entonces, si yo soy un ser viviente, para poder ser lo que soy y para tener la posibilidad de crecer y de mejorarme, ¿necesito seguir viviendo o no es necesario que yo siga viviendo para ser lo que soy? Es necesario que sigas viviendo, ¿no? Bueno, entonces la vida es un derecho natural. Si el ser humano es un ser viviente, ese dato no lo pone la voluntad. El ser humano no es viviente porque el hombre quiere, es naturalmente viviente. Ese es un hecho fáctico. Contrafacta, no. El tema del aborto es lo más. Sí, no, ahí es como que sí, no hay manera de poder, evadir ese problema. En el derecho natural es qué es el hombre. Para saber qué derechos tiene el hombre, saber qué es el hombre. Si el hombre es un ser viviente, y eso no lo pone, no es que el conservador dice, vamos a hacer un concilio y digamos que el ser humano es un ser viviente, hasta el más ateo de los ateos se da cuenta que el ser humano es un ser viviente. Es un hecho, no es una teoría, no es una opinión, es un hecho. El hombre es un ser viviente. Y para seguir siendo hombre, necesita seguir viviendo. Y el derecho es lo que el hombre necesita para ser lo que es. Entonces es imposible que yo tenga derecho a ser hombre si no tengo derecho a seguir viviendo. Entonces, vos, antes de resolver qué derechos tiene el hombre, tenés que resolver qué es el hombre. Y para resolver qué es el hombre, tenés que estudiar al hombre, escribirlo al hombre. Entonces vos le preguntás al progresista y le decís, ¿el ser humano es un ser racional? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que pensar. Bien. Si el ser humano es un ser racional y su racionalidad forma parte de la potencia de su naturaleza, el hombre tiene derecho a educarse, a pensar libremente y a que nadie le imponga la verdad por la fuerza o su verdad por la fuerza. Tiene el hombre el derecho a la libertad de religión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión. Se tiene que decir que sí. Porque si yo no tengo libertad de opinión es porque no soy un ser racional. Entonces, aquellos que privan la libertad de opinión son aquellos que le niegan al hombre su ser racional. Los que le privan al hombre de seguir viviendo son aquellos que niegan que el hombre es un ser viviente. Entonces vos fijate cómo ellos, haber dejado de hablar de la naturaleza humana, están negando los derechos humanos. La única manera de afirmar los derechos humanos es hablar de la naturaleza humana. Ahora, que el hombre sea viviente
racional y político, del cual se desprenden todos los derechos, eso no lo decido yo. No es que es una opinión mía. Yo no opino que el hombre es un ser viviente, racional y político. No es una opinión, es una verdad absoluta. El que niegue que el hombre es un ser viviente tiene que ir preso o tiene que estar loco. Porque es una realidad, es un hecho, es un factum. Nosotros siempre tenemos que partir de la base de la realidad. Y si el hombre es, por naturaleza y evidentemente, un ser racional, viviente y político, entonces tiene derecho a la vida, a la educación, el derecho a conocer la verdad, el derecho al pensamiento, a la libertad de culto, el derecho a tener amigos, porque es un ser social y político, a tener familia, a congregarse con otros para poder luchar por sus derechos, a armar sindicatos. Son derechos naturales, porque pertenecen a la vida social y colectiva. El hombre tiene derecho a intercambiar bienes con otro hombre. ¿Por qué? Y porque es un ser escaso, es un ser finito. Tiene derecho a comer. ¿Por qué? Porque es un ser finito. Tiene derecho a la tierra, al trabajo. Todos los derechos del hombre remiten a la pregunta, ¿y qué es el hombre? ¿Es un ser escaso? Sí, tiene derecho a comerciar, a abrigarse, a comer, a tener tierra, techo, trabajo. ¿Es un ser político y social? Sí, bueno, tiene derecho a tener amigos, familia. ¿Es un ser viviente? Sí, tiene derecho a seguir viviendo. A conservar su vida a través de la comida, del abrigo, de la salud, tiene derecho a la salud. Es un ser racional, tiene derecho a pensar, a estudiar, a conocer la verdad, a que nadie le niegue el acceso a la verdad. Son derechos naturales. ¿Por qué son derechos naturales? Porque responden a la pregunta ¿qué es por naturaleza el hombre? Entonces no es verdad que esos derechos naturales son una opinión de nosotros. Es una especie de imposición cultural de Occidente. En toda la cultura el ser humano es un ser viviente. No hay ninguna cultura que te diga, no, el ser humano no es un ser viviente. No tiene sentido. Entonces nosotros no vamos a rescatar nunca los derechos naturales si no empezamos a hablar de la verdad objetiva y de la realidad natural de la esencia humana. Nosotros la batalla que perdimos no es la batalla legal, es la batalla antropológica. Dejamos de hablar de naturaleza humana, dejamos de estudiar realistamente la naturaleza humana. Y nosotros tenemos, para volver a rescatar el derecho, rescatar qué es el hombre, volver a poner qué es el hombre en el centro de la cuestión y estudiar qué es el hombre y todo el tiempo transmitir qué es el hombre, Porque estamos en una época del transhumanismo, del ultrahumanismo, ¿no es cierto?, del posthumanismo, que están rompiendo con la naturaleza humana. Que están rompiendo. Al romper con la naturaleza humana, rompen con la dignidad humana. Y al romper con la dignidad humana, rompen con los derechos humanos. Entonces, la manera correcta de hablar de los derechos humanos no es leerse el decálogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí me importa 3 carajos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Si el hombre no tiene derechos por lo que está escrito en el decálogo ese. Yo hago asado con la declaración esa. Yo necesito la Declaración Universal de los Derechos Humanos para saber qué derechos tengo como persona. No tiene sentido. No tiene sentido. La no mujer no nace, se hace. Ahí tenés un concepto, ¿no? La mujer no nace, se hace. No es una opinión, ¿no? Nunca se dejen decir, bueno, esa es tu opinión, yo la respeto. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, nos respetemos. Claro. Por favor, nunca se dejen decir así.
Y cuando alguien les diga, esa es tu opinión, vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, yo te respeto, vos respetame, ¿sabés qué le tenés que decir? Esta es mi opinión, esta es la verdad. Esta es la verdad. Vos estás equivocado. ¿Entiendes? Profe, disculpe, profe. Sí, Nati. Y yo lo escucho hablar a usted así, quisiera, ¿no? Lo escuchaba recién decir como que se ha perdido una batalla. Yo por eso sí respeto su punto de vista y me gusta mucho en la manera que usted lo defiende, porque lo defiende siempre con fundamentos y muy válidos, ¿no? Pero volviendo a lo que pasó con nuestro país, porque recuerdo el mensaje que usted nos compartió en el grupo donde decía que en un país, no recuerdo ahora cuál, pero que habían hecho un minuto de silencio a causa de lo que sucedía en Argentina con respecto a esta ley de aborto. Y así otros países también. Entonces yo digo, profe, hay personas como usted preparadas que constantemente está preparándose, ¿no? En esto para poder tener fundamentos cuando habla, tener buenos argumentos. Yo digo, ¿por qué nosotros, como usted dice, una minoría logró que, es como que parece que todos nosotros los argentinos hayamos decidido eso, cuando no es así? Entonces yo digo, profe, ojalá así como usted, que usted sí lo habla, usted sí está bien preparado para defender, ¿no?, esta postura de no al aborto. No me cabe a mí cómo en ese lugar se logró decidir y ahora está, digamos, quedamos frente a los demás países, eh, como usted acaba de decirlo, como una batalla que se perdió, o estamos todavía ahí, profe, no sé si se podrá revertir esa situación. Por lo menos yo desde abril, que tengo mi nena de 8 años, por ejemplo, ella está con nosotros siempre escuchando las noticias, ella me pregunta, y bueno, yo desde casa tengo para decirle a ella y transmitirle lo que yo siento y lo que para mí es y lo que no es también, esa verdad de la que usted dice que hay que, ¿no? Yo siento que desde la casa uno lo puede hacer, pero lamentablemente como país quedamos ya así, profe. ¿Sabe lo que pasa? Es que cuando yo digo que esa es mi opinión, en realidad ya perdí la batalla. Usted no puede decir, ese es mi pensamiento. Porque cuando usted dice que el ser humano es un ser vivo, que tiene derecho a la vida, esa no es una opinión. Esa es una verdad absoluta. Claro. ¿Entiende? ¿Por qué una verdad absoluta? Porque es tan obvio que el ser humano es un ser viviente que si le quito al ser humano el derecho a vivir, ya no puede seguir siendo lo que es. Es decir, si a mí me pegan un tiro, ya dejo de ser Jonathan. Si a mí hoy me pegan un tiro, usted mañana va a venir a ver y ya no lo va a ver a Jonathan. Va a ver a los restos mortales de Jonathan. Dejé de ser lo que soy. Y esta es una verdad absoluta. Lo que pasa es que la cultura postmoderna te dice, no hay verdades absolutas. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, nos respetemos, todo es relativo, cada uno tiene su pensamiento, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. No hay que ser tan totalitario, no hay que ser tan absolutista, hay que respetarnos. Cada uno tiene libertad de pensar lo que quiera. Y esta opinión, porque esta sí es una opinión, lo que yo digo no es una opinión, ¿eh? Esto que yo digo parece pedante, hoy parece pedante. Cuando yo hablo con la gente, yo no le digo, es mi opinión, es mi humilde opinión, es mi posición personal, es mi posición subjetiva. No, yo enseño la verdad. Si yo no voy a enseñar la verdad, no hablo. Yo si tengo opiniones personales me las guardo para mí. Pero yo cuando transmito filosofía es para enseñar la verdad, yo no enseño otra cosa. Yo no abro mi canal de filosofía para transmitir mi posición personal, mi humilde opinión sobre las cosas. Yo enseño la verdad. Ahora, esto es verdad, no porque lo digo yo. No lo digo porque es verdad, no es verdad porque lo digo yo. Toda persona sensata que estudia al hombre se va a dar cuenta que es un ser viviente. Y esa no es una opinión.
El que esté en contra de esta verdad está en el error, está equivocado o mintiendo. Entonces nosotros cuando hablemos tenemos que decir, no, pará un momentito, no. Vos tenés opiniones, yo no tengo opinión. Yo sobre esto tengo verdades. Y cuando hablo de la verdad. Si no, no hablo. Obviamente que hay cosas en las que sí uno puede opinar. Yo puedo opinar, defiende mejor la vida el peronismo que el partido NOS, o Patria y Familia, o es mejor Gómez Centurión que Salvucci, o es mejor La Chinda que Moreno, o es mejor Moreno que Gullo. Bueno, esas sí pueden ser opiniones, pero que el ser humano tiene derecho a la vida, esa no es una opinión. Entonces uno tiene que saber cuándo está opinando y cuándo dice la verdad. Y cuando el progresista te diga, ah, no, esa es tu opinión, yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya, yo te respeto, vos respetame, pues si no, yo no respeto cualquier cosa, ¿eh? Yo no respeto cualquier cosa. Si vos sos profesor de matemáticas y le está enseñando a mi hijo que el círculo es cuadrado, yo no te voy a respetar. ¿Cómo te voy a respetar? Si estás enseñando mal, si estás equivocado, si estás en el error o peor, estás mintiendo. Entonces, no, en nombre del totalitarismo, del relativismo, no vale cualquier opinión como verdad. No todas las opiniones son verdaderas. Entonces nosotros no tenemos opiniones, nosotros no podemos hacer militancia con las opiniones. A mí me importa 3 carajos tu opinión. Si vos vas a hablar conmigo, decime la verdad. Y si no vas a decir la verdad, no hables, porque a mí no me importa tu opinión. ¿Qué me importa lo que vos opinás de las cosas? No me interesa tu opinión. Si yo quiero tu opinión, te invito a tomar un café. En un café yo puedo escuchar tu opinión, tu valoración subjetiva de las cosas, la humilde opinión que vos tenés sobre las cosas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? O sea... Claro que sí. Claro. Hola, Alex. ¿Cómo andás, mi fachero amigo? Hola, Jonathan. Saludos. Un abrazo, hermano. ¿Entienden, por favor, lo que yo les digo? Lo que yo les digo es, si ustedes van a hablar, estudien y digan la verdad. Y cuando expliquen la verdad, no digan, es mi posición personal, que es lo que a mí me embola que hace Moreno. Guillermo Moreno dice, es mi posición personal, es una posición personal. ¿Pero qué me importa tu posición personal? Moreno dice, la única verdad es la realidad y es mi posición personal. ¿Se da cuenta de absurdo que es? Si la única verdad es la realidad, entonces ya no es tu posición personal, porque la realidad no es una posición personal. Por ejemplo, yo digo, Alex es un ser vivo que está sentado en Estados Unidos, escuchando una clase de filosofía. Esa no es mi opinión personal. Si alguno de ustedes dice que Alex está sentado en el Congo belga, está loco o está equivocado. Yo no puedo respetar cualquier cosa. Uno respeta la verdad y eso lo dice Platón. Los sofistas enseñan a argumentar a favor o en contra de cualquier cosa, pero solamente la verdad merece ser defendida. Aristóteles dice, amicus Plato sed magis amicas veritas. Amo a Platón, pero amo mucho más a la verdad. Yo amo a Guillermo Moreno, pero amo mucho más a la verdad. Amo a Perón, pero amo mucho más a la verdad. La quiero a la Chinda Brandolina, pero la quiero mucho más a la verdad. Me encanta Gómez Centurión, pero me encanta mucho más la verdad. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Yo no dependo para militar de lo que me diga el jefe o la jefa. Yo defiendo la verdad y la justicia. Y si vos también la defendés la verdad y la justicia, vamos juntos. Pero no porque yo te sigo a vos y vos me seguís a mí, sino porque los dos buscamos la verdad y la justicia. Lo que nos une es que los dos estamos hermanados en la búsqueda de la verdad y la justicia. No porque estamos siguiendo los mandatos omnímodos de la jefa o el jefe. No me importa si tu jefe es este o el otro o la otra.
Me importa que nosotros buscamos la verdad y que defendemos la verdad. Dejemos de hablar de las opiniones personales. Y cuando un progresista te diga, es mi humilde opinión, a mí no me importa tu opinión. A mí me importa la verdad. Profe, bueno, a mí me importa la verdad. Ahora yo quiero saber, nosotros como argentinos, eso ya quedó como usted dice, o sea, ¿cómo se revierte eso? Quiero saber yo, profe. A ver, o sea, usted dice, militemos para que eso cambie. ¿Es Sí, posible entonces? ¿Es posible que eso cambie? sí, siempre. El ser humano puede cambiar la historia siempre. Siempre, Bien. siempre. Pero bueno, entonces falta que de los que nos representan ahí, quienes se reúnen ahí y están legislando, sean quienes, profe, entonces reviertan esta situación, porque nosotros No, no hay que podemos esperar. defender la verdad, pero ¿quiénes nos están representando ahí? ¿Quiénes se están reuniendo? O sea, No hay que esperar de los gobernantes, no hay que esperar de los políticos. Si usted habla con su amiga, con su prima, con la tía, con el amigo, con el sobrino, con el hermano, y de a poco... por eso justamente, profe, yo le decía, capaz que no me supe expresar como corresponde, pero justamente lo decía que yo desde acá de mi casa, cuando Abril, por ejemplo, me pregunta algo y yo se lo digo, se lo explico, y yo sí creo que es así como se puede lograr, pero como yo, bueno, le escuchaba a usted decir, es una batalla como la que Hola, ¿se le quedó a la prese? ¿O soy yo? No, parece que se le cortó. Ah, bueno, sí, pensaba que era yo el problema. No, Bueno, ¿alguien más tiene para aportar? Ya sé que me calenté, siempre me caliento cuando hablo de estas cosas porque bueno, todavía no puedo enseñar pasión. Profesor, ¿me escucha? Sí, querido Arturo, sí, Sandoval, sí. Sí. Yo tenía una duda con respecto a este tema que están tocando. Por ejemplo, Platón decía que, o sea, mentir está mal, pero mentir solo está bien cuando es en contra del enemigo. ¿Cuál es su respuesta respecto a esto que dice Platón? Bueno, Platón siempre coloca a la República como un bien supremo, y en la República de Platón se justifica el totalitarismo, incluso se justifica el engaño, ¿no? En nombre de la polis. Pero en este sentido Aristóteles es mucho más coherente, ¿no? Porque Aristóteles coloca a la naturaleza por encima del Estado. Y el derecho del hombre depende de la naturaleza del hombre y no de la fuerza del Estado. En ese sentido, Aristóteles es medio demócrata, en el sentido griego del término, y Aristóteles es un republicano al estilo aristocrático. Así que bueno, considero yo que el último Platón es el mejor de todos, el de las leyes, ¿no es cierto? Platón dice, bueno, no podemos esperar que los políticos tengan una búsqueda sincera de la verdad y una mirada desinteresada de las cosas. Con lo cual, nosotros lo que no podemos esperar de los políticos lo vamos a forjar en las leyes. Bueno, se acerca un poco más a la mirada que tenemos nosotros, pero obviamente que el que está más cerca es Aristóteles y obviamente Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, bueno, yo soy de México, ¿verdad? La verdad no sé mucho, ¿verdad? Del contexto en Argentina. Me considero muy ignorante en ese aspecto, pero estuve reflexionando sobre este fenómeno en Argentina del aborto, pero creo que, no sé, ahora sí que en mi humilde opinión, creo que se hizo
esta reacción porque como Argentina está pasando por una crisis económica, creo que los políticos de Argentina quisieron tomar el modelo de Europa, no sé, Francia o algunos países donde el aborto es legal como para, no sé, hacer sentir que Argentina como va a esta disque modernidad y para que, no sé, para que haya como un tipo de atención en Argentina como para que vean que están en la vanguardia y yo así lo relacioné con este tema de Platón de que hay que mentirle al pueblo pero para un bien que sería pues ahora sí pues el dinero, ¿no? Pero no sé, o sea, es una idea que se me vino en la mente hoy, pero no sé. No, no, no hay que mentirle al pueblo, justamente todo lo contrario. Hay que decir la verdad y hay que defender la verdad. Hay que ser, Sí, sí, claro, claro. no de una manera naif. Ojo, ¿no? Yo estoy en contra del movimiento naif pro vida. Yo necesito soldados de la verdad, soldados de la justicia. Soldados. Yo tengo que ser un nene de pecho, como hablo, al lado de los soldados que tienen que defender los derechos humanos. Porque se vienen con todo. No les importó clausurar el Twitter de Trump. Le van a importar la vida, la libertad y los derechos tuyos, que son un pichiruchi. Vos sos un pichiruchi al lado de Trump. Vos no tenés 2 centavos al lado de Trump. No tenés 2 centímetros del poder que tiene Trump. Se han cargado con el poder de Trump. Pues imagínate que le va a importar tus derechos. Entonces nosotros no podemos ser más bebé de pecho. No tenemos que ser bebé de pecho. Arrebatarle a los políticos nuestra soberanía. Y lo tenemos que hacer incansablemente, noche y día. Habla con la bollera de la esquina, con el panadero, con el carnicero. Te subí con el colectivo, habla con el chofer del colectivo. Te subí al remis, habla con el remisero. Está comprando maicena, habla con el que te vende la maicena. Habla con el verdulero de la esquina, el sodero que te trae la soda. Hacelo pasar 10 minutos, habla con el sodero. Tenemos que hablar con todo el mundo, hablar con nuestros amigos, enseñar, transmitir, dar el ejemplo. Comprometernos con la verdad. Yo no puedo decir un lunes una cosa y decirme el martes, y el miércoles decir otra cosa, y atacar el viernes al que defendía el lunes, porque eso se va desdibujando. Tenemos que tener un compromiso, una coherencia, una consistencia, una perseverancia, una lógica. Incansable, ser incansable. Porque lo quieren es que nos cansemos. Quieren que nos hartemos. Porque claro, ellos reciben mucha plata. Y a nosotros no nos pagan por militar. A ninguno de nosotros nos pagan por militar. Bueno, por lo menos a mí, yo no recibo ni un sobre por militar, ni por salir a la calle, ni por estar todo el día transmitiendo estos valores. No recibo ni 2 centavos. Es cierto, es cierto. De hecho me parece así como muy algo curioso porque yo aquí vivo en México, en Guadalajara, su casa de ustedes, y y a veces vienen estudiantes de Argentina, en especial mujeres, y traen una retórica muy, muy a favor del aborto, y no sé cómo fue que, no sé cómo fue que sucedió este fenómeno, ¿verdad? De que Argentina fue como el epicentro del feminismo a favor del aborto y así, porque siempre que yo conversaba con una argentina en la escuela, siempre manifestaban esa inquietud de que también aquí en México debería de haber aborto y así. No sé cómo fue que pasó esto o no sé. Esto surge hace 200 años. La ciudad de Buenos Aires es una sociedad de piratas. Surgió del contrabando en el año 1777.
la dinastía de los Borbones en España crea el virreinato del Río de la Plata, porque en la colonia El Sacramento, en la zona de Capital Federal, se daba el contrabando. O sea, se violaba lo que era el monopolio comercial del sistema de flotas y galeones. Entonces, la sociedad porteña, que se le llama porteña porque ahí está el puerto de Buenos Aires, era una sociedad pirata, una sociedad de embusteros, una sociedad de mentirosos, de ladrones y de delincuentes. Entonces, el beneficio que tenía el virreinato del Perú era a favor de las provincias del norte de la Argentina, que eran una potencia. Cuando se crea el virreinato en Río de la Plata, las provincias del interior comienzan a sufrir en detrimento de los intereses portuarios de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires se convirtió en la sede de los intereses de los piratas británicos y de la embajada francesa en la Argentina. Entonces, de alguna manera, Buenos Aires siempre se sintió orgullosa de ser la Europa de América, de ser la que tiene los palacetes al estilo de la Belle Époque. Ciertas partes de la capital federal parecen Madrid, otras parecen París, otras parecen Roma, otras parecen Berlín. Y ellos están orgullosos de ser la Europa de América. Y el porteño... Sí, es muy cierto, muy cierto, muy cierto. Macri, el expresidente Macri, dijo que los argentinos somos italianos bajados del barco. Vos imagínate qué cercanía tiene Macri y el porteño con el boliviano, con el peruano, con el paraguayo. Para el porteño, el paraguayo está más cerca del animal que del ser humano. Imagínate, se va a sentir hermano del paraguayo, se va a sentir hermano del boliviano. El porteño se siente un hermano del francés, se siente un hermano del italiano, ¿sí? Entonces, eurocéntricos, ellos son la sede cultural, es la embajada cultural de los intereses eurocéntricos. Y los porteños son enemigos número uno de las provincias del interior del país y número uno de los intereses del Paraguay, con la guerra de la Triple Alianza, con la guerra de Bolivia, de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil. ¿Me entiende? O sea, lo peor que le tocó a América Latina es la capital federal, es Buenos Aires. Y eso lo sabemos todos los de la provincia del interior. Lo que pasa es que no se puede decir. No se puede decir. Porque muchos colegas... Sí. Es que muchos colegas en la universidad, por ejemplo, siempre que vienen de otros países como Chile o sea, otro país de Latinoamérica, a veces cuando reflexionamos en Argentina, siempre comentamos esto así de, no, pues los que traen ahorita, y sí, o sea, yo no sabía, ¿verdad? Era ignorante, pero en ese tiempo yo lo veía como que, no, pues ahorita quien trae la vanguardia política en cuanto a estos temas de la mujer, veíamos como Argentina, ¿no? Como la vanguardia, pero obviamente ya no pienso así. Y de hecho ocurrió un fenómeno curioso porque a veces cuando había chavas, mujeres de Argentina así en clase, los profes actuaban como de una forma así como de, no, sí, de Argentina, sí, el feminismo y no lo sé, algo así como, se sentía algo así como si vinieran los españoles o algo así a evangelizar o no sé, pero sí, o sea, sí es muy cierto eso que dices, porque incluso hay profes que dicen que Argentina está como muy europeizados y sí, también... Pará. Ahí pará. Ahí cuando alguien te dice que Argentina está europeizada, vos decís, no, está europeizada la capital federal, ¿eh? La Argentina es muy grande, Es Europa, es la capital federal. Cierto. La que sigue siendo humanista y cristiana son las provincias del interior, que es la verdadera Argentina.
¿Qué es más Argentina? Cierto, cierto. Provincias del interior, que son criollas y que son verdaderamente han respetado el legado de los indígenas y de los españoles, o los hijos de mil putas de la capital federal que se compraron el verso de los franceses y de los piratas ingleses. ¿Qué es más argentino para vos? Los que han aceptado el legado de los indígenas y de los españoles, que son verdaderamente criollos, o los traidores a América y a la patria grande, que son los gobernantes de la capital federal, que son embajadas de los intereses piratas y de la cultura francesa en Hispanoamérica. Entonces yo no puedo permitir que vos me digas que Argentina se ha europeizado. Si justamente Argentina es Salta, Argentina es Tucumán, Argentina es Jujuy, Argentina es Tierra del Fuego, Argentina es Mendoza, Argentina es Catamarca. ¿Qué tiene que ver Capital Federal con la Argentina? Si ellos no son argentinos. Ellos son la embajada de Europa en la Argentina. Se lo debato a cualquier porteño. Son la y hay que tener vergüenza de ese porteño, ¿no? Son la embajada de Europa en Hispanoamérica. Entonces vos no podés permitir cuando alguien te diga los argentinos son así, son langas, son fifís, son mentirosos, son embusteros. No, esos son los porteños. Los porteños son así, los argentinos no son así. Hay que hacer esa distinción porque es una semántica. Cuando, por ejemplo, se dice la iglesia se desamericanizó, ¿se entiende? Que la iglesia se está desamericanizando, sí, que está perdiendo el influjo que tiene Norteamérica, pero la iglesia está americanizada, tenemos un papa americano. Entonces hay que dar la batalla semántica y nosotros de ninguna manera vamos a permitir que los porteños nos creen la fama a los argentinos. Sí, los porteños son europeos. ¿Qué tienen que ver con Perú, Chile, con Bolivia y con Paraguay, capital federal? No tiene nada que ver. ¿No te pensás que en Paraguay lo quieren a los porteños? Y vos te pensás que el odio, que le tiene los países y las provincias hispanoamericanas, capital federal, es gratuito. Tiene que ver con todos los beneficios que tiene una sociedad opulenta. Desde la batalla de Pavón, hay que estudiar la batalla de Pavón. Hay un ruido ahí medio raro, no sé quién tiene el micrófono abierto. Desde la batalla de Pavón, donde se combatieron una ciudad, Buenos Aires, los unitarios, contra un país, que fueron los caudillos federales, ¿sí? Francisco Ramírez, Ángel Vicente Peñalosa, López Jordán, Facundo Quiroga. Estos caudillos del interior, Felipe Varela, combatieron contra los unitarios en la batalla de Pavón y una ciudad le ganó a un país. La batalla de Pavón consistió en que una ciudad le ganó a un país. Se edificó una ciudad en lugar de un país. Esa ciudad es la más opulenta y el país quedó condenado a la pobreza. Y ahí sigue todo más o menos. Desde la batalla de Pavón, Argentina es esa ciudad y todo el país quedó condenado a la pobreza. Entonces yo no voy a permitir nunca que cuando se hable de la Argentina se hable de los porteños. Sí, los porteños son los eurocéntricos. Ellos son los que creen que nacer en Salta es ser bárbaro y que nacer en Francia es ser civilizado. Ellos creen que hablar en inglés es la civilización y hablar en zapoteca o hablar en guaraní es ser bárbaro. Sí, ellos creen que la civilización es Francia. Pero decime vos, ¿quién es más bárbaro? El que te dice, el que nace en mi país es un bárbaro y el que nace en el país del otro es un civilizado, no. El que dice que el peruano es un bárbaro es un sinvergüenza. El que te dice que el boliviano es un bárbaro es un sinvergüenza. El que te dice que el argentino es un italiano bajo del barco es un sinvergüenza, es un ignorante, es un hijo de puta.
Bueno. Sí, creo que ese es el problema, que las personas relacionan el fenómeno del aborto con vanguardia, ¿verdad? Ese es el problema que se tiene que erradicar. Ellos son la retaguardia, ellos son los retrógrados. Ellos son los retrógrados. No hay nada más retrógrado que defender para tu patria lo que viene financiado de Europa y de Norteamérica. Sí, No hay nada más cipayo o que estos que se creen los progresistas hacen la O con un vaso. Hacen la O con un vaso. No hay nada más estúpido que no tener criterio propio para defender tu historia, tu tradición, tu cultura, tu raza, tu religión, tu continente, tu territorio, tu tierra. ¿Cómo va a defender los intereses de la embajada norteamericana, de la embajada británica? ¿Cómo lo vas a cagar a los paraguayos a favor de los ingleses? Vos tenés que tener vergüenza, tenés que sentir vergüenza de que en vez de pensar por vos mismo y en vez de defender tu cultura, estás defendiendo la cultura europea. Hay que tener vergüenza. Y se llaman libre pensadores, cuando son los más esclavos de Europa y del eurocentrismo, son eurocéntricos. Vos te vas allá y creen que hablar en inglés es fashion. Todo te hablan en inglés. Bueno, nosotros estamos podridos de eso. Estamos podridos de ese esnovismo, de esa cultura licuada. Y son la barbarie, ¿no? Y son la barbarie. No hay nada más bárbaro que defender los intereses de otro continente en el tuyo. Eso es ser bárbaro. No, a mí uno tiene que tener vergüenza de ciertas cosas. Y yo estoy orgulloso de ser salteño, ¿eh? Orgulloso de ser salteño porque mi Salta querida no le causó ningún problema al país. Ningún problema al país. Y nosotros cuando viajamos a otro país, nadie nos puede señalar y decir por culpa de Salta, tal cosa, ninguna manera. De ninguna manera. Bueno. Mariela, ¿qué tal? ¿En qué quilombo nos metemos, no? Cuando nos metemos en estos temas. No, pero por favor, cuando hablen de la Argentina, sepan diferenciar lo que son los porteños de lo que somos los argentinos, ¿no? Hagan esa distinción un poco. Sí, tienes mucha razón. Oh, no todos los porteños son así, pero digamos que un gran porcentaje sí, ¿no? Un gran porcentaje sí. Porque bueno, se respira en el aire esa cultura. Bueno, hay un silencio que se corta con el aire. Así que bueno, vamos a prepararnos para ver el partido de River. Si no hay ninguna pregunta, ningún aporte, vamos finiquitando entonces. Bueno, nada entonces. Bueno, yo sí tengo una duda, pero bueno, no, bueno, es que yo recuerdo que una vez tuve en uno de tus videos, o sea, quisiera saber más explícitamente, yo creo que tal vez va a ser una pregunta obvia, ¿verdad? Pero no una así, quisiera escuchar tu opinión, falsa, de por qué es errónea. Ah, bueno, te la respondo por mensaje privado, Okay. en el WhatsApp, Vale. ¿vale? Sí, claro. Sí, ahí te lo respondo. Sí, porque si no es como que va a quedar muy colgado del tema que tratamos. Sí te la voy a responder, prometido. Bueno, un aporte, algo para decir. Ustedes ya me conocen, ya saben que cuando yo hablo de la verdad, la hablo contundentemente y no doy vueltas, y no la adorno ni la edulcuro a la verdad, ¿no?
porque cuando se habla de la verdad hay que hablar así, hay que hablar así. Bueno, no sé. Bueno, Nati, buenas noches. Bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Ya empezamos con los modernos, ¿sí? Así que a leer, a estudiar y a prepararse. Necesitamos defender vehementemente la verdad y saber quién es el enemigo. Les mando un abrazo grande. Nos vemos. Muy de acuerdo, Jonathan. Cuídate. Un abrazo, brother. Un abrazo, querido. Un abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos. Chao, muchas Chao, chicos. gracias, Jonathan. Chao, Dana. Nos vemos. Saludos a todos. Un abrazo grande, ¿eh?